Porque no necesitas, mereces. Bienvenido al programa Yo Sí Te Creo. Soy Claudia y estoy aquí para escucharte. Iniciamos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estoy aquí nuevamente dándoles guerra y espero que haya mucho tiempo para darles guerra. Hace 8 días, desafortunadamente, no pude hacer mi programa porque recibí una mala noticia, un accidente de mi bebé. Quiero agradecer públicamente también a mi cadena que me dio todo el apoyo en ese momento, porque fue un momento de shock, de angustia, de nervios, de desesperación, de miedo, de todo lo que se puedan imaginar. Cuando a un hijo algo le ocurre es de las peores cosas que pueden pasar. Y mi cadena estuvo al pendiente de mí, me apoyó. Muchas gracias a mi productor, que también lo asusté con mi cara que traía. También quiero agradecerle a Olga Fitness, que estuvo aquí conduciendo este programa, que atendió a mi invitado, a quien también le mando un saludo y le pido una mega disculpa porque no lo pude entrevistar, pero bueno, lo dejé muy bien acompañado con la doctora Olga Fitness. Muchas gracias, Olguita, por llevar mi programa con esa... aquí anda por aquí. Muchas gracias, Olga. Y también... Gracias. Así como también quiero agradecerle a todas las personas que elevaron oración por mi hijo, a todas esas personas que estuvieron al pendiente de esta situación, que estuvo en el hospital una semana. Afortunadamente ya está en casa y le doy gracias a Dios, gracias infinitas, porque bueno, está un poco delicado, pero está bien, está ya en casa, que eso es algo que estoy muy tranquila. Yo ya traigo una sonrisa para todos ustedes y porque bueno, este programa es para dar alegría, para acompañarles y no para las cosas horribles que pasan. Yo les quiero pedir que cuiden mucho a sus hijos, que hablen mucho con sus hijos. El tema de las motos, también voy a traer aquí un programa hablando justamente de motos, de la seguridad, de cómo manejar, de cómo las señales que se deben de ¿cómo se llama?, de respetar, justamente para que no pasen estas cosas, porque vivimos en una ciudad terriblemente de nervios, de todo el mundo anda rápido, enojado, y a esto le aunas que tienes un mal carácter. Entonces bueno, se junta, como dicen, el hambre con la miseria, o no sé cómo, pero el caso es que, bueno, también tendremos que tener esa cultura cívica que siempre he estado pidiendo en todos los sentidos, de saber, ¿no?, cómo se debe de manejar también correctamente, y bueno, pues hablar mucho con nuestros hijos e hijas, porque también las niñas he visto que andan en motos. Entonces pues sí es un peligro bastante importante. Y bueno, pues muchas gracias. También quiero recordarles que las flautitas Fla, Fle, Fli, Flo, Flu siguen con sus promociones y que encuentran todos lo que quieran saber sobre ellas en los comentarios. Están sus redes sociales, sus números telefónicos. Recuerda que van hasta tu evento, tienen ahí paquetes para niños y paquetes especiales y descuentazos si mencionan que están viendo Yo Sí Te Creo, ¿vale? Bueno, déjenme mandar la liga y en unos minutitos ya iniciamos. Tengo un excelente invitado hablando justamente de salud, de las epidemias y el sarampión, que aparentemente ya estaba erradicado y al parecer ahorita hay otro brote importante. Entonces es bien importante que escuchemos a nuestro querido especialista. Te la mando, es que no vino Karen. Gracias. Perdonen, es que traemos aquí algunos, no vino la asistente personal, entonces traemos aquí como todo el show, pero bueno, sin más quiero presentarles a mi querido invitado, que yo siempre les pregunto y mucha gente me hace burla porque digo, ¿a qué horas duermen? Tienen tantas especialidades, tanto trabajo, siempre están en sed de ese conocimiento para poder brindarnos el apoyo. Yo lo estimo mucho, aparte de que es un excelente médico, es un gran amigo, y les quiero presentar el día de hoy al doctor Roberto Muñoz Alonso. Él es egresado de la UNAM, médico especialista en salud pública, con alta especialidad en epidemiología hospitalaria y control de infecciones.
es ex epidemiólogo del Hospital Regional 1 de Octubre, ISSSTE, a quien también les quiero dar un saludo y unas gracias porque atendieron ahí a mi hijo de una manera impresionante. Muchas gracias. Así como también es colaborador de la Academia Mexicana de Pediatría. Actualmente está en servicio de epidemiología del Hospital Manuel G. González, y el Departamento de Control y Análisis Económicos del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Bienvenido, Beto. Hola, buenas tardes, Claudia, gracias por la invitación. Un gusto verte y saludarte. Qué bueno, me da muchísimo gusto que tu hijo haya salido bien y que todo vaya para adelante. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre salud, él tiene todo el tema bien desglosado y hablamos específicamente de las epidemias que son como el COVID, que son como el sarampión. Sí, estoy en lo correcto. Sí, cuando rebasan fronteras, ya cuando hablamos de diferentes países, entonces estamos hablando de una epidemia como fue lo del COVID, ¿sí? Que en este caso pues dio a lo que fue una enfermedad mundial y entonces la traemos como epidemia. Uh-huh. En el caso del día de hoy me gustaría hablarte dentro de este tema de epidemias, de lo que nos atañe hoy en el país, ¿sí? Lo que es el sarampión. ¿Okay? Prácticamente se creía que no habíamos tenido casos de sarampión, de hecho el último que se reporta fue ya hace varios años. Pero hubo aquí un caso importado, ¿sí? El caso importado que viene prácticamente de Europa, se detecta en México por sintomatología, se hacen estudios y fue el primer caso que se presentó en este año, ¿sí? Okay. ¿Por qué es importante detectar o prevenir el sarampión? Vamos a hacer una comparación entre la velocidad de contagio de la enfermedad de sarampión y velocidad de contagio entre COVID, SARS-CoV-2. Una persona que estaba infectada por SARS-CoV-2 tenía una R de 2, ¿sí? Llegó a tener una R de 3, que es una R la velocidad de contagio de una enfermedad. Okay. Pero el sarampión tiene una R entre 14 y 18, ¿sí? Wow, sí. Es decir, nos infecta a más personas, ¿sí? En un periodo de tiempo más corto, ¿sí? Entonces, por eso es una enfermedad de vigilancia epidemiológica. En este caso, ahorita tenemos las instrucciones desde jurisdicción, todas las 16 alcaldías, ¿sí? Y el interior de la República, que cualquier caso sospechoso se lo tome muestra con los criterios y se envíe directamente al INDRE, que es el único laboratorio nacional autorizado, ¿sí? Para hacer el estudio y certificar si tenemos la enfermedad o no. Wow, qué importancia, porque justo hablaba al principio, ¿no? Que sentíamos que el sarampión era una enfermedad erradicada hace muchísimo tiempo. Sí. O al menos con las vacunas, que son como las que ayudan, que ya estaba como, ya te pones la vacuna y no te da o te da muy leve, ¿no? Y entonces este sarampión viene de fuera. Sí, viene de fuera. De hecho, hubo un descontrol ahora con la pandemia, no solo en México, sino el abastecimiento de vacunas paró y se le dio prioridad prácticamente a SARS-CoV-2. Entonces, desde ahí hubo un descontrol en los esquemas de vacunación, no solo en sarampión. Tan es así que tuvimos desabasto de vacunas, pero prácticamente por el periodo de pandemia. Ah, ok, o sea, afectó incluso en el tema de las vacunas de las demás enfermedades, digamos, ¿no? Sí, efectivamente, llegamos a estar ausentes de vacunas como tuberculosis. Entonces, hubo niños que no se les aplicó vacuna de tuberculosis y ahorita pues ya se está tomando el tema de esas vacunas. Claro, de todos esos niños que no fueron vacunados y ahora vamos a volver con las enfermedades que ya estaban en la antigüedad. No, tampoco. tampoco. Oye, y por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas de este sarampión? Bien, es importante describir que el sarampión pertenece a lo que se conoce como enfermedades febriles exantemáticas, ¿sí? Estas enfermedades febriles exantemáticas prácticamente se vigila en los primeros años de vida, uh-huh. ¿sí? Un periodo que prácticamente menos de 5 años directamente con los niños, pero el sarampión le puede dar a toda la población independientemente por la edad. Claro. Pero en los niños nos vamos a enfocar por los esquemas de vacunación que no han tenido o que no tuvieron. Son síntomas respiratorios, lo que nosotros le llamamos coriza, son aparición de ronchas, ¿sí? Que desaparecen con la presión, fiebre de inicio súbito, es importante tener en cuenta la fiebre, porque la fiebre se presenta antes de lo que son las ronchas, y por último, prácticamente la conjuntivitis, ¿sí? Es uno de los cuadros clínicos más característicos que se pueden ver desde el primer nivel, ¿sí? Okay. El médico prácticamente
independientemente de que se atienda, tiene todas las ventajas porque es un cuadro completamente clínico, ¿sí? Muy bien. Y al ser un cuadro completamente clínico, nosotros tenemos la definición operacional de un caso probable y caso sospechoso. Entonces, lo importante es que los padres identifiquen los datos del niño, porque muchas veces solamente empieza con la fiebre, y tenemos fiebre de que no se calma con nada. Dice, oiga doctor, ya lo llevé y ya le dieron paracetamol, ya le dieron ibuprofeno, incluso le dieron metamizol, le dieron sus baños, control térmico, y aún así sigue con fiebre, ¿sí? Entonces es importante llevar a revisión médica a esos niños, porque tenemos que agarrarlos en los primeros días prácticamente para estudios de laboratorio. Claro. Nada más para que te des una idea, Clau, hasta la semana 3 epidemiológica, nosotros tenemos semanas epidemiológicas que tenemos durante el año, casos probables, había 859 casos probables de sarampión. Todos esos se mandaron al INDRE a hacer pruebas porque cumplían criterios clínicos y características clínicas. Solamente se han confirmado 4. El caso importado, y de ese caso importado se desarrollaron los otros 3, es decir, estuvieron en contacto directo, ¿sí? Entonces, para tener una alta sospecha, pues prácticamente tú tuviste que haber estado con un caso confirmado de sarampión. Ok, ya, para que puedas pasar como al siguiente nivel, ¿no? O sea, si estuviste con alguien, entonces a ti sí te podemos realizar el estudio, que a lo mejor tú traes fiebre por otra razón, no es como tan del sarampión, sino puede ser por otra cosa, a menos que hayas estado directamente con alguien con sarampión, eres el candidato a hacer los estudios. Efectivamente, y hay que recordar otra cosa para las personas que nos escuchan en el interior de la República. Muchas veces no tenemos la capacidad, ¿sí? O el que me mandes un laboratorio hasta el INDRE de la Ciudad de México, pero insisto, tenemos las características clínicas, esta coriza, esta conjuntivitis, esta fiebre y estas ronchas o manchas que desaparecen a digitopresión, prácticamente es síntoma sospechoso. Y bueno, ¿qué hay que hacer con ellos? Prácticamente tratarlos como sospechosos de sarampión, ¿sí? Okay. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Insisto mucho en la fiebre, porque muchas veces la fiebre empieza, no se controla y luego a los 2 o 3 días ya tenemos la mancha. Y entonces... es como un indicador la fiebre sin control. Sin control. De posteriormente viene algo. Sí, obviamente tenemos otras enfermedades, ¿no? Como el herpes en los niños, que es una enfermedad que se presenta muy común en niños menores de 5 años, que empieza la fiebre y luego no son manchitas, sino que todo el cuerpo se les pone rojo donde están las venitas, resaltan, ¿sí? Entonces es un herpes muy común que le da a los niños. Y también les da fiebre. Y también les da fiebre. Okay. Y eso entra dentro de las enfermedades febriles exantemáticas. Muy bien. Oye, una pregunta. Las creencias... primero quería preguntarte, si nos puedes explicar qué es la conjuntivitis. No todas las personas sabemos cómo se presenta una conjuntivitis. Yo sé que es en los ojos, pero me gustaría que pudieras explicarle al público qué es conjuntivitis. Claro, la conjuntivitis es una infección en los ojos prácticamente. La identificamos en los niños porque se ponen irritables y constantemente se están tallando el ojo y el ojo está completamente rojo, ¿sí? Incluso tienen que parpadear más para poder lubricar ese ojo. ¿Por qué? Porque la molestia está presente. Nosotros, generalmente, que ya somos conscientes de esto, lo llegamos a ver con ojos rojos, molestias y sensación arenosa en los ojos. Pero lo importante es que se encuentren rojos. Pero en los niños están completamente irritables y los ojos es un rojo característico que tienen que estar parpadeando para lubricar más y se están tallando. ¿Y por ende sale lagaña o algo así? O sea, ¿sí tiene que ver o no siempre? No siempre. No siempre. Es completamente conjuntivitis, ojos rojos. Muchas veces llegamos a creer, tenemos otro tipo de infecciones oculares en las cuales sí nos llegan a salir lagañas. Entonces es conjuntivitis. Pues te decía, hay que explicar como que exactamente qué es la conjuntivitis, porque si yo me lleno de lagañas puede ser otra cosa. Sí, puede ser otra cosa. Puedo tener fiebre y lagañas por otra cosa y no es conjuntivitis, y no es el cuadro febril que dices, ¿no? A lo mejor me da, se me quita, se me vuelve, ¿no? Incluso se pueden atrapar las glándulas que son secretoras de grasa y por eso se pueden inflamar lo que son los párpados y luego tener bolitas en la parte de arriba. Sí, porque ahí tenemos drenaje de grasas, ¿sí? Entonces se tapan y se hace una bolita grande. O también tenemos las glándulas lacrimales que se encuentran alrededor de los, prácticamente cercano a la nariz, se pueden tapar y se puede inflamar. Muy bien. Entonces, para que sepan exactamente qué es la conjuntivitis y exactamente cómo son las fiebres en esta enfermedad. Hay otra pregunta que me llama la atención aquí, es, ¿se puede distinguir el sarampión
de una alergia? ¿O cómo lo distinguimos? Porque también puede ser te llenas de ronchas y puede ser una alergia. Y tú dices, ya tengo sarampión, ¿no? Así sin tener los síntomas anteriores que acabamos de hablar. Ok. Es muy característico porque realmente las reacciones alérgicas no duran mucho, ¿sí? Uh-huh. Cuando estamos expuestos a la alergia o a la intoxicación, en cuanto a alimentos, en cuanto a medicamentos, si viene un exantema muy rápido, prácticamente en todo el cuerpo, a diferencia del sarampión. El sarampión empieza con las ronchas en la cara, ¿sí? Y de ahí se va a cuello, se va a pecho, se va a espalda y luego a todas las extremidades. Es decir, va de arriba hacia abajo. Y las intoxicaciones generalmente o salen en la panza, o en la espalda, o en el pecho, o en la mano. Esa es una diferencia clínica. Esa es una diferencia también para checar que luego todo te sale de... ¡Ya tengo sarampión! No. Y nos faltan las otras dos, ¿cómo se llama? Maneras de saberlo, ¿no? Con la fiebre y los ojos. Pero claro. Tú, bueno, uno es así de, ya te ves manchas, ya sarampión, no, a tus niños, ¿no? Cuando sí. A lo mejor probablemente eres madre primeriza, le ves ronchas y dices, no, esto ya es sarampión, ¿no? Sí. Por ejemplo. Ese es en el caso de los niños y las vacunas. Pero, por ejemplo, los adultos que ya estamos vacunados y que nos da sarampión, muchas personas pensamos, me incluyo, que dicen que puede ser más grave que te dé sarampión como adulto que como niño. ¿Esto qué tan real es? Si es, no es, somos chismosos, decimos algo que no tiene bases, no sé. No, mira, hay que tener en cuenta que sí, efectivamente el sarampión en adultos, no solo en adultos, también en niños, puede tener complicaciones, como las encefalitis, sí, asociadas al sarampión, que son enfermedades que nos dan directamente inflamación en las meninges y ahí vamos a tener nosotros problemas. O también nos puede dar neumonía asociada a sarampión. Es decir, puede haber ciertas complicaciones, ¿sí? Pero que se tienen que estar vigilando. Ahora, es importante, tocaste un tema bonito que fue el esquema, las vacunas. ¿Qué está pasando con las vacunas ahorita? Bueno, ahorita tenemos vacunas en primer nivel de atención, que es donde se les da prioridad a la población, para completar los esquemas de sarampión. ¿Cuáles son estos? Ya vienen en la cartilla antes del año 2022, ¿sí? La vacuna del sarampión se aplicaba al año, que es decir, a los 12 meses, y después el refuerzo a los 6 años. Quienes tienen hijos en ese rango y no se hayan vacunado contra sarampión, ¿no? Y que ya pasó mucho tiempo, no complete el esquema, hay que volver a iniciarlo, ¿sí? Okay, si tienen niños que están próximos a cumplir los 6 años, es importante que asistan para que se les aplique su segunda dosis. Pero a partir del año 2022 se modifica este esquema de sarampión y los que nacen a partir del año 2022 vamos a tener nosotros un esquema de 12 y 18 meses. Okay. Es decir, vacunamos a los niños al año y luego a los 18 meses. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces completamos el esquema de sarampión. Muy bien. Ahorita también tenemos el esquema de sarampión en primer nivel, lo que es sarampión, rubiola y parotiditis, porque no es una sola vacuna, es decir, vienen 3. Okay. Esas se están aplicando ahorita a menores de 10 años y sarampión, sarampión, rubiola a mayores de 10 años. Entonces, la población que se recomienda vacunar en estos momentos es de 10 hasta los 40 años. Okay. O aquellas personas que no recuerden haber estado inmunizadas contra sarampión, que realmente no tengan cartilla, no se acuerden si los vacunaron. Es importante que asistan ahorita a evaluación en su centro de salud para ver si cumplen o no los requerimientos para la vacuna de sarampión. Ok, muy bien. Entonces, ¿es cierto o no es cierto que es más grave en adultos? Yo creo que el porcentaje de adultos de sarampión en complicaciones con otras enfermedades son pocas, pero sí hay complicaciones. ¿Y las complicaciones se derivan de qué? De que, por ejemplo, me da sarampión y sigo con mi vida normal o me tomo una pastillita X para sentirme mejor. Okay. Y es cuando se complica, o cómo vienen las complicaciones, por ejemplo, como que hablabas de la neumonía, justamente de las infecciones del oído, de las diarreas, que es cuando ya es una complicación por sarampión. Sí, por sarampión. Y ya cuando tenemos ese, primero hay que entender que no hay tratamiento como tal para el sarampión, porque el sarampión es un virus, ¿sí? Y en la historia de la medicina creo que jamás le hemos ganado un virus.
los hemos controlado, como el VIH, que tiene sus antirretrovirales, y ahí tenemos cargas virales bajas. Pero generalmente el periodo natural de la enfermedad que nosotros conocemos, un virus te ataca y tienes que dejar que pase su periodo, ¿sí? No lo puedes cortar una vez que te infectas. Entonces nosotros le llamamos tratamiento sintomático, ¿sí? Que es lo que te decía, paracetamol, ibuprofeno, naproxeno, obviamente las dosis son las que da el médico previa valoración, ¿sí? Y generalmente no se requieren antibióticos. ¿Cuándo se llegan a utilizar antibióticos? Cuando el niño o la niña, que es más común, se empiezan a rascar las heridas, ¿sí? Porque les da mucha comezón, y entonces se infectan a través de las uñas. Requerimos otra valoración médica para ver si está infectado y dar un esquema de antibiótico, pero en sí no hay antibióticos para los virus. Estamos entonces hablando como algo muy parecido, o más bien algo igual a COVID. Claro. Que solamente te daban como para mitigar, ¿no? Pero en realidad no hay un medicamento, un antibiótico que diga, esto te lo va a quitar en 8 días, o por ejemplo los tratamientos, ¿no? De antibióticos son 5 días. Sí. Y se te va cortando la infección. Ajá. Pero es muy diferente una infección a un virus que ataca tu cuerpo. Claro, hay que recordar que las infecciones que sí requieren antibióticos son completamente bacterianas, son fúngicas, es decir, también los hongos, pero todas las que son virales, sí, no tenemos esquemas, al menos para sarampión, que nos corten. Tenemos, por ejemplo, influenza. Para influenza sí tenemos antivirales como es el oseltamivir, ¿sí? Que me reduce el periodo, no el periodo de la enfermedad, sino los síntomas de la enfermedad. El periodo va a cursar, pero el oseltamivir hace que ya no pase más allá. Pero en el caso de sarampión no, solamente el tratamiento sintomático. Hay que tener cuidado porque hemos visto muchos casos en que se les administra aspirina, ¿sí? Y entonces la aspirina sí tenemos un problema en niños por síndromes de Reye que llegan a causar, que es una complicación, ¿sí? Entonces por eso antes de medicar a los niños, simple y sencillamente sugerimos valoración médica. Ok, muy bien. Y por ejemplo, en el caso de este virus de sarampión, al igual que por ejemplo COVID, y derivado de cuando hay complicaciones, puede ser o es por los temas de salud que uno ya tiene, ¿no? Porque hasta donde entiendo, estos virus atacan tu cuerpo y tienes que dejarlos que tus anticuerpos batallen contra este virus, ¿no? Eso es lo que realmente está haciendo tu cuerpo. Batalla tu cuerpo contra el virus. Pero si tú tienes diabetes, hipertensión, obesidad, entonces es cuando puede haber complicaciones. Sí, efectivamente. Aquí las complicaciones que se dan son con las personas que le llamamos inmunocomprometidas. Una persona inmunocomprometida es aquella que padece una enfermedad y esta enfermedad está descontrolada, ¿sí? Yo puedo ser diabético, pero si yo requiero insulina y estoy en mis niveles normales, voy a estar en mi sistema inmune bien. Yo puedo ser hipertenso, pero me tomo todos mis medicamentos a mi dieta y todo. Y mi sistema inmune está bien. ¿Cuándo vienen los problemas? Cuando tenemos enfermedades crónicas y no administramos los medicamentos como deben ser. Te pongo un ejemplo bien sencillo que vemos todos los días. Llegan personas descontroladas de la presión. ¿Qué está tomando? No, estoy tomando losartán porque sé que es la presión y me dolía la cabeza, pero ¿qué creen? No me tomé la pastilla. Lo primero que les decimos es que aunque se hubiera tomado todo el frasco de losartán, no le iba a bajar la presión, porque son pastillas de liberación prolongada, ¿sí? Entonces, cuando descuidamos los tratamientos, es cuando el sistema inmune baja y el virus se vuelve más agresivo. Claro, más fuerte, ¿no? Efectivamente. Entonces, por eso vienen las complicaciones. ¿Qué se recomienda en la mayoría de los virus, como fue COVID? Pues prácticamente lo que se recomienda es reposo, tratamiento sintomático y revisión médica para ver en qué momento tú requieres otro tipo de manejo, ¿sí? Para ver si estamos dentro de una complicación y entonces tener otro manejo. Otra manera de llevar esta enfermedad. Efectivamente, sí, pero realmente si nos cuidamos, el 90-95% de las personas que padecen sarampión no van a tener ninguna complicación, es importante decirlo, siempre y cuando tengamos las medidas adecuadas. Por ejemplo, como sabemos que es conjuntivitis y que nos ataca los ojos, pues dieta rica en vitamina A, ¿sí? Si les hiciéramos un estudio de laboratorio, nos iba a marcar baja en vitamina A, y es de las causas más comunes. Claro, claro. Sí. Eso es lo que nos estamos teniendo. Entonces, también es súper importante, aparte de el reposo, el descanso, esta alimentación, la hidratación, en este caso de sarampión, tenemos que estar bien hidratados, llevar una buena alimentación, como en cualquier enfermedad que requiere
que pues te cuides, ¿no? Que le pongas atención a tu cuerpo. Yo decía mucho de COVID y me parece que es muy parecido a sarampión, que tienes que estar en reposo, porque si no es que no siento nada, ¿no? Pero tienes que estar en reposo porque tu cuerpo está echándose una batalla allá adentro. Por ende se cansa, ¿no? Y por ende pues tienes que estar reposando para tener todas esas energías que quieres gastar, pues las gastes dentro de tu cuerpo para poder luchar contra este virus. Sí. Yo así es como lo veo el esquema, en un modo normal de no ser doctor. No sé si estoy en lo correcto. Mira, sí, definitivamente con este tipo de enfermedades febriles exantemáticas funciona de esa manera. Estar vigilando desde que inicia el cuadro hasta que termina el cuadro. ¿De cuánto estamos hablando? Prácticamente de 21 días, ¿sí? Donde cuando estás contagiando 4 días antes de que tú tengas los síntomas clínicos, hasta el día 21 después de tener síntomas clínicos. ¿Puedes contagiar en este lapso? Puedes contagiar en ese lapso, ¿sí? Algunas literaturas manejan que puede ser de 4 a 14 días, pero nos vamos con el periodo máximo. 4 días antes hasta 21 días después de síntomas clínicos es cuando puedes tener un periodo de contagio, ¿sí? Ahora vamos a suponer que tenemos un caso positivo en casa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer la familia con un caso positivo de sarampión? Bueno, este caso positivo de sarampión, lo que se hace, pues prácticamente mantenerlo en aislamiento, ¿sí? Personas de la familia que no están vacunadas, hay que vacunarse. Claro. Porque ¿cuánto tiempo tenemos después? Hasta 72 horas. Si estoy expuesto con un caso positivo de sarampión, tengo 72 horas para ponerme la vacuna y tener una esperanza de no contagiarme de sarampión, porque es muy contagioso. Por eso es importante identificarlos temprano y ver los contactos que estuvieron de manera directa con estos casos de sarampión. Ajá, ok. ¿Qué más te iba a preguntar? Es que quiero saber todo sobre sarampión, sobre esta enfermedad. Ok. Estamos hablando de 4 días antes y 21 días, pasan 21 días y 4 días posteriores. Sí. Y, por ejemplo, yo voy al médico, me detectan el tema que sí tengo sarampión, que sí. Pero también está el tema del trabajo, que no te dejan ir tantos días. Por eso hay tanto contagio, ¿no? Porque las incapacidades no te permiten. Los 4, bueno, ya no tienen los 4 días, ya pasaron, ya estás dentro de la enfermedad y todavía son 21 días. Y eso se lo puedes aclarar a los jefes. Ay. No, obviamente hay mucha gente que se agarra de muchas cosas para no ir a trabajar, pero si nos ponemos en conciencia, tú acabas de decir que es un virus altamente contagioso. Sí. Entonces, imagínate si yo me dicen, no, tienes sarampión, pues te doy 8 días, pero yo voy a trabajar, entonces estoy hablando de la conciencia, no de que nos den permiso. No, eso era un chistoretillo, no, sino de la conciencia de cómo es el contagio, ¿no? O sea, ¿por qué se expande tan rápido? Porque no te van a dar esos días, ¿estás de acuerdo? No, sí te los van a dar. Están en los lineamientos del sector salud, ¿sí? De hecho, cambiaron muchas cosas después de COVID. Y lo que se trata en epidemiología y junto con sector salud es evitar este tipo de brotes y llegar a lo que sea una epidemia. Claro. ¿Sí? Entonces, ahorita, por ejemplo, los trabajadores de la salud, ¿sí? Que trabajadores médicos, enfermeras, camilleros, etc., que tengan cuadros respiratorios y estén laborando dentro de una unidad de salud, están obligados a ir a su unidad familiar para atenderse, en donde les van a extender su incapacidad. Antes te decían, ¿sabes qué? No tienes nada, es una gripa cualquiera, vete a trabajar. Ahora no. Ahora, por ser trabajadores de la salud, tú no puedes ser un foco de contagio para los pacientes dentro del hospital. Lo mismo ocurre aquí cuando tenemos enfermedades que se le está conociendo como reemergente y ojalá no pase más allá. Si tú vas a tu clínica, te citan todo el protocolo, tienes datos sospechosos de sarampión, lo primero que te exigen es tu incapacidad. ¿Cuánto tiempo? Generalmente el resultado del INDRE está no más de 72 horas. Ok, ¿sí? Tiene que ser un resultado específicamente de este laboratorio, sí, no puede ser, fui aquí a... No. Ok, o sea, para que esté bien entendido, ¿no? Sí, entendido. De hecho, en las unidades de primero, segundo nivel, tercer nivel, están obligados a hacer lo que se llaman estudios de caso. Un estudio de caso es donde si cumples las características de tener sarampión. Entonces, si las cumples, inmediatamente, si estás dentro de los primeros días, que son 5 días, se te toma un exudado, y ese exudado se manda a la jurisdicción, y la jurisdicción lo manda al INDRE, ¿sí? Okay. Todas las unidades de salud estamos obligados a reportar a esta institución. El INDRE es... Es una institución donde se hacen todas las diagnósticas
diagnósticos de enfermedades epidemiológicas. También se mandaban COVID en un principio para confirmar casos, ¿sí? Entonces es importante que lo conozcas y que sepas que existe. Pero hacemos el enlace a través de la jurisdicción. Sí, no puedes llegar tú al INDRE, quiero hacerme un estudio de porque creo que tengo sarampión, para que también, porque de verdad, o sea, a veces no ponemos esta debida atención y vamos a intentar ir al INDRE a hacernos un estudio, porque bueno, nos entra al final del día un poco de pánico, la desesperación y bueno, pues buscamos opciones, ¿no? Pero es a través de la Secretaría de Salud, ¿verdad? Sí, es a través de la Secretaría de Salud, en todos sus niveles, en primero, segundo y tercer nivel. De hecho, los mandan al área de epidemiología. El médico epidemiólogo es el que se encarga de recabar esos datos y decidir si realmente es caso sospechoso o no, si se le toma muestra o no. Si ya pasaron los 5 días y no está en tiempo de exudado, le tomamos una muestra de sangre, ¿sí? El suero se acumula y este suero se envía a la jurisdicción y de ahí al INDRE, que es el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, donde se hacen las pruebas. Entonces me decías, tú vas al médico. No te escuchas mucho. Sí. Tú decías, te vas al médico y entonces te revisan, cumples con criterios, en ese momento te extienden tu incapacidad. ¿Cuánto tiempo? 3 días. ¿Sí? En lo que se va a la muestra, regresa, todo lo demás. Y entonces al tener este resultado positivo, se te extiende la incapacidad durante el periodo de contagio. Pero si es negativo, hasta ahí se quedó. Claro, no te van a dar más incapacidad, ¿no? Por supuesto que no. Pero sí se maneja y sí se están realizando con este tipo de enfermedades que se supone que ya estaban erradicadas. Realmente, como esto fue a través de pandemia, tuvimos, como te decía, escasez de vacunas no solo en México, sino a nivel internacional, y entonces ya se están importando los casos, ¿sí? Y por eso es importante el esquema de vacunación completo, en tanto en niños como adultos, y vigilar todos los datos que se mencionan. Ok, entonces si yo tengo algún síntoma, doctor, ¿tengo que acudir a un centro de salud? Sí. ¿En una institución particular no pasa esto? Sí, de hecho, miren, en teoría, todo el sistema de salud, sea público o particular, está obligado, ¿sí?, a reportar a la jurisdicción. ¿Sí? Está obligado. Tú vas a un consultorio particular, el que sea, entonces este consultorio particular te ve con síntomas sospechosos, entonces él está obligado a reportarlo y a mandarte a la institución. Muy bien. De tal manera que él se comunica a la jurisdicción, ¿sabes qué jurisdicción? Tengo un caso sospechoso de sarampión, y lo envíe, no sé, al GEA González, ¿sí?, para que lo valoren. Pero la jurisdicción ya habla al GEA González, oye, te mandaron a este paciente, me hablaron de tal lado, ¿qué pasó con ese paciente? Entonces realmente... Sí, no es un caso que digan, sí, creo que sí tenía, y no, sí, le dan seguimiento justamente por la importancia de lo contagioso que es, ¿no? Efectivamente. Para no hacer todo un contagiadero literal, ¿no? Sí, están obligados tanto públicos como particulares a hacer seguimiento. Ahora, hay personas en instituciones particulares que no lo hacen, desconozco, ¿sí? Pero en teoría todo se le tiene que dar seguimiento. O sea, obligatoriamente es así. Sí, si no hacen este procedimiento están como omitiendo que tienen que hacerlo porque, bueno, es un tema de salud pública, no es como un caso aislado de, no pasa nada. No, sí pasa y se hace en el mismo hospital, por ejemplo, ¿no? Sí, en el mismo hospital. Se hace un contagiador impresionante y ya tú te vas a tu casa y entonces vas y contagias en tu casa y esta es una cadena que no acabamos, ¿no? Sí, no acabamos. Entonces, lo importante es vigilar desde los primeros síntomas, ¿sí? Tener en cuenta que la revisión es importante y sobre todo no automedicarse, porque hemos visto que a pesar de las restricciones en compra con recetas de medicamentos, los familiares van y compran medicamentos para los niños. Tómate esta tableta, a pesar niños de 5 o 6 años, cuando realmente las tabletas no le van a hacer nada, porque el sistema digestivo no está maduro para ellos, ¿sí? O son gotas o son suspensiones, por algo existen las presentaciones, y en vez de hacerles un bien, los dañamos. Claro, es que desafortunadamente todos los familiares, en específico, creo que nosotras las mamás nos sentimos pediatras, médicas, entonces, pues, ¿por qué no? Autorrecetamos, ¿no? Y aparte si te dicen, oye, es que úntale tal cosa o dale tal cosa, y bueno, pues uno ahí va. Entonces, justamente este programa está hecho para ustedes, para que sepan realmente cómo se debe actuar ante estas situaciones, cuáles son los síntomas, como ya bien lo explicó el doctor, y bueno, estar bien atentos porque, bueno, sí hay como ahorita un tema ahí de brote de sarampión, ¿no? Sí hay un tema, digo, afortunadamente
todos los casos que se han mandado 859, solamente 4 positivos, significa que estamos teniendo ahí un buen control epidemiológico porque no hemos tenido todavía casos fuera de esos 4. Entonces es importante mantener la vigilancia para que no nos vaya a dar un susto en cuanto a tener más contagios, porque imagínate, si nosotros tuviéramos más contagios en una alcaldía completamente poblada, donde los niños a veces los mandan con síntomas respiratorios a la escuela, ¿sí? Oh, no, pues no es que nada más lleva escurrimiento nasal, es que le dio fiebre ayer, pero ya se le quitó. Entonces, van a la escuela contagiadero, ¿sí? Por eso es importante contenerlos. ¿Y por qué también es importante reportarlo a la jurisdicción? Porque la jurisdicción tiene personal capacitado, ¿sí? En el caso de enfermeras, que van y hacen estas visitas domiciliarias, ¿sí? Ah, mira, qué importante. Van y ven si el paciente es candidato o no es candidato, e incluso se llegan a hacer lo que son los bloqueos de confirmarse algún otro caso positivo. Pero ahorita sí tenemos las alertas prendidas en sector salud, en donde se realiza la vigilancia epidemiológica de manera estrecha en los 3 niveles para evitar contagios y sobre todo que se siga manteniendo. Expanda, ¿no? Sí, que se expanda, porque eso ya estamos perdidos. Todos con sarampión. No. Afortunadamente tenemos ahorita, nos confirmaron un abasto de vacunas suficiente para tenerlas, o que ya están disponibles en aquellas personas que no estén vacunadas contra sarampión. Sí se recomienda que lo hagan, pero esto ¿quién lo decide? El médico o el epidemiólogo de su unidad de salud en si amerita la vacuna o no amerita la vacuna. ¿Sí? Recuerden que tenemos estos cambios que sufrieron en 2022, antes y después para los niños, y en los adultos sin ningún problema se pueden ir a vacunar en dado caso de que cumplan los criterios. Solamente me puedo vacunar si cumplo los criterios de sarampión. Sí. Si yo ahorita no me quiero vacunar para que no me dé sarampión o no me dé tan duro, aunque ya me vacunaron cuando era niña, ¿eso no pasa? Sí, a eso me refiero. ¿Sí? Hay los refuerzos, sí existen los refuerzos. Si tú tienes esquema completo, ¿sí? Se te puede poner refuerzo. Pero a lo que voy es que ahorita se le va a dar prioridad a los que puedan ser. A los que, por ejemplo, tú no tuviste esquema de vacunación completo, ¿sí? Okay, o no te acuerdas. Para que lo anoten bien. Sí, o no te acuerdas si en tu infancia te vacunaron, o no encuentras tu cartilla. ¿Sabes qué? Es que no sé si me vacunó o no contra sarampión, no encuentro la cartilla, mi mamá o mi papá no sabe si me vacunó. No se Entonces, acuerdan. Eso se les va a dar prioridad, ¿sí? Okay. Pero primero, los otros, primero a ellos. Sí, Ok, muy y bien. sobre todo a los niños. Ajá. Bien, ¿verdad? Vamos bien. Ok, eso es lo súper importante que sepan, que si no saben bien si tienen la vacuna, entonces pueden acudir a los centros de salud. Sí, a centros de salud. Porque es únicamente donde hay estas vacunas. Sí, donde hay, de hecho, donde la pueden conseguir prácticamente en centros de salud de su localidad, y en dado caso que no la encuentren en centros de salud, que piden el teléfono de la jurisdicción, por jurisdicción de Tlalpan. Claro, hay en todas las alcaldías. En todas las alcaldías, y ellos los van a orientar donde tienen esa vacuna. A donde tienes que acudir. Muy bien. Es bien importante que anoten esto, queridos radioescuchas, porque es información que parece que no sirve, pero sirve muchísimo. Más bien nosotros no le damos esa importancia, ¿no? Más bien a estos temas de salud que son bien importantes, y por eso hoy está aquí el doctor Beto para aclararos todas las dudas. Si quieren escribir, preguntar o cualquier situación, aquí está él para desglosarla, como a mí que le estoy preguntando cosas que digo, esto. Sí, también recuerden que no es importante entrar en pánico, simple y sencillamente es recopilar y tener los datos característicos de la enfermedad. Insisto, lo que es la fiebre, lo que es la coriza son los datos respiratorios, escurrimiento nasal, dolor de garganta, lo que es la conjuntivitis, ¿sí? Y algunas veces llegan a manifestar dolor atrás de las orejitas, pero eso no los van a decir los niños. Lo que lo vemos nosotros es la conjuntivitis, además de las ronchas que nosotros vemos y que si ustedes las presionan, desaparecen. Eso es importante. Y sobre todo, estas ronchas aparecen primero en la cara y después se van hacia abajo, ¿sí? Entonces, si notamos algo así, directamente con el médico. Y en los adultos es lo mismo, ¿verdad? Sí. Es igual los ojos llorosos o, conjuntivitis, sí. Ojos rojos, escurrimiento nasal. Sí, escurrimiento nasal, dolor de garganta, inflamación de la garganta. Ojo, porque luego es que me duele la garganta y tengo tos. Eso no es. Tienes que cumplir los 4 criterios. Ajá, tú dices, seguro tengo sarampión, no, tienen que ser los 4, si es uno u otro,
pues estamos hablando de otra situación Sí. médica, ¿no? Algún que no faringitis, alguna infección viral de la garganta, que es lo más común en estas etapas, o en estas etapas de calor y las lluvias, es muy común que sean casos de faringitis, no infecciones bacterianas, sino infecciones completamente virales, sintomáticas, que van a pasar de 3 a 7 días a lo mucho con los cuidados, y lo que más se quejan es la tos, ¿sí? Okay. La tos, lo más que se quejan es la tos de este tipo de infecciones, pero la tos, mientras no pase de los 3 meses, no es crónica. Ya pasando de los 3 meses, ya hay que hacer estudios. ¿sí? Ya es otra cosa, claro. Ya es otra cosa, es que voy y no se me ha quitado la tos, no se te va a quitar la tos si no son más de 3 meses. Generalmente se quita las 3, 4 semanas, un mes, hasta pero un mes. es muy molestas. No, hasta 3 meses. Es muy molesto eso, pero realmente aunque les demos jarabes, pastillas, inyecciones, no se les va a quitar la tos. Lo mejor es hidratar la garganta. Sí, mucha gente dice eso, ¿no? Ya me acabé 2 frascos de medicina y sigo con esta tos. Creo que también es importante, pues, cómo llevamos a cabo nuestra vida, ¿no? Si no nos hidratamos, si no nos alimentamos bien. Porque qué importancia, doctor, este tema de la alimentación en esta enfermedad y en todas. Sí, en todas. Creo yo que la buena alimentación está dentro de la prevención de cualquier enfermedad, ¿no? Sí. Aunque hay muchas veces que dicen, es que yo no tomo, yo no fumo, yo corro y hago ejercicio y me enfermo. Bueno, ya estamos hablando de que Dios no te ayudó a ti. No. Que no fueres de sus consentidos y te enfermas cada rato porque haces todo lo posible por estar bien, pero no es cierto. En realidad somos malos en la alimentación, en nuestros hábitos de ejercicio, porque pensamos que el ejercicio es para gente que pues es porque es presumida, vaya, ¿no? Cuando en realidad es un tema de salud. Me gustaría muchísimo que nos pudieras dar algunas recomendaciones en referencia a alimentación y ejercicio para llevar una vida sana. Ok, perfecto. No estar flacos, porque eso nosotros los mexicanos somos llenitos. Sí, tenemos una complexión diferente. Decía mi madre, gruesa y ¿cómo? Gruesa y chaparra, somos así los mexicanos. No, eso no nos impide llevar una vida saludable. Exacto, a eso voy, ¿no? Que es más bien un tema de salud, ¿no? El físico, bueno, por ende, obviamente que si estás bien por dentro, pues lo vas a reflejar por fuera, pero no es un tema principal. Bueno, para muchas personas sí, pero para mí y para los médicos, yo creo que el tema principal es estar bien internamente. Ahora que estuve en el hospital con mi hijo, veíamos a muchas adultos mayores, muchas y muchos adultos mayores, en unas condiciones pues bastante mal. Yo le decía a mi hijo, justamente por eso hay que cuidarnos ahorita para llegar a esa edad con una calidad de vida más óptima, con una calidad de vida en la que pueda ser independiente, ¿no? Porque ahí la gente, las personas que vienen al hospital, pues necesitan de la ayuda de los familiares para poder subsistir, ¿no? Como es el pañal, la alimentación. Y te voy a decir una cosa, Beto, que yo vi que cortas tu vida porque no estás disfrutando. Yo los veía sufrir y yo sufría con ellos, ¿no? Pero también sufre la familia. Entonces, si nosotros empezamos desde hoy a cuidarnos, a querernos, a nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es nuestro templo, y es la máquina perfecta, ¿sí o no? Esa es la máquina más perfecta del universo, el cuerpo humano, porque yo digo, me maravillo de todo lo que puede hacer nuestro cuerpo, ¿no? Ante las enfermedades, lo que puede hacer por ti, o sea, entonces, ¿por qué no cuidarlo, no? ¿Por qué no tratar de llegar a estos años pues con una buena calidad de vida? Claro, te voy a decir lo que le digo a todos mis pacientes. Pueden comer y hacer lo que quieran, siempre y cuando me hagan actividad física de los 7 días, 5 días a la semana. Hay reglas bien estrictas que nos apoyan a tener una mejor calidad de vida de la que hablas. Y la primera es el dormir, ¿sí? Últimamente hemos estado teniendo problemas con el sueño, porque hay personas que se duermen con el celular en la oreja, lo tienen a un lado a menos de 10 centímetros. El celular en las noches debe apagarse, y si les van a hablar sin datos y solamente con sonido, y debe dormir afuera de la habitación, o mínimo 1,5 metros para no interferir con las ondas cerebrales. Wow. ¿Cuánto tiempo de sueño? De 6 a 8 horas. Sí se puede. Después tenemos en segundo lugar la alimentación. La alimentación 3 veces al día, desayuno, comida y cena. Y 2 colaciones entre las comidas, es decir, entre desayuno o almuerzo y comida, una fruta,
una porción de nueces, una porción de cacahuates, de semillas en general, y lo mismo entre la comida y la cena. Es decir, tenemos que hacer 3 comidas y 2 colaciones. Eso es importante. Muy bien. Y por último, la actividad física. 3. De 30 a 60 minutos, mínimo 5 veces a la semana. Y cuando digo actividad física, no digo que se van a matar corriendo, se van a estar haciendo cardio. Eso lo vamos a dejar para los deportistas de alto rendimiento. Pero personas como nosotros, 30 y 60 minutos, ¿cómo sabemos si realmente está beneficiándose del ejercicio? Bien sencillo. Si tú vas a trotar, si tú vas a correr, pues cuando termines tu entrenamiento, tómate la frecuencia cardíaca, ¿sí? Okay. Y vamos a darle un rango que no sea mayor a 150 latidos por minuto. Si tú ya pasas de estos 150 latidos por minuto, ya no estás haciendo un ejercicio que le conocemos como aerobio. Obviamente hay diferentes rangos, diferentes actividades, pero con que me hagas ejercicio 5 veces a la semana, de 30 a 60 minutos es más que suficiente. Y con esas 3, nosotros vamos a tener, te aseguro, una maravillosa calidad de vida, porque no es lo mismo que lleguemos hasta los 70, 75 años, dependiendo de nosotros, a que, como tú dices, ya con enfermedades crónicas degenerativas, descontroladas y dependiendo de los familiares. Claro, sí es totalmente inválido. Yo creo que sí hay que cuidarnos, porque también le obstruyes la vida a los otros, porque pues tienen que pedir permiso en el trabajo, tienen que dejar de hacer cosas, descuidan a su familia por estar en el hospital cuidando al adulto mayor. Digo, hay enfermedades que llegan, pues no sé de dónde, por ejemplo el cáncer y todo esto, pero bueno, ya son otros casos. Pero sí la mayoría son temas de diabetes, que es que no te cuidas, porque la diabetes es eso, ¿no? Un descuido. Sí. No te estás cuidando el cuerpo, no estás cuidando a tu alimentación, no estás cuidando tu templo. Yo siempre digo, es tu templo y cuídalo porque no hay otro. Estábamos viendo una serie futurista en donde te enfermabas y podías ir a escoger un cuerpo que tú quisieras. Obviamente va a depender del dinero, ¿no? Entonces una señora tenía una niña enferma y solo encontró un cuerpo de una señora de 60 años. Entonces su hija era una señora de 60 años porque ese cuerpo le digo, es una locura, pero no hay, eso no existe. Entonces tenemos que cuidar el único que tenemos. Beto, pues desafortunadamente se nos está agotando el tiempo. Aquí tengo un comentario, sí, ¿verdad? Porque nos podemos seguir. Dice, mi hijo tiene tos crónica, ¿usted recomienda los purificadores de aire? Si es conveniente, porque al salir de todas formas el aire está contaminado. ¿Es recomendable realmente? Un saludo para Day, que nos está escribiendo. Yo creo que no, definitivamente, porque está expuesto a los alérgenos del ambiente. Y esta tos crónica hay que ver el origen, sí, hay que ver el origen, hay que ir con el otorrino e incluso ir con el alergólogo, porque muchas veces son alergias al ambiente, y si vemos por qué es la alergia, realmente se puede curar, porque ya existen vacunas para los alérgenos. Y si el otorrino ve que esta tos crónica es por cuerdas vocales o inflamación de la garganta, también existen tratamientos. Ok, pues espero que te haya servido esta respuesta, de todas maneras puedes contactar al doctor Beto en los comentarios de este programa. Yo sí te creo, y vamos a poner todos los datos del doctor para que lo contacten. Es buenísimo, para mí el mejor. Gracias. Pero bueno, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Vamos a darle ahí una segunda vuelta porque tenemos mucho que platicar. Ahorita salió justo la diabetes, que también es un temazo y creo que es una de las enfermedades muy importantes aquí en México por el tema de obesidad y el descuido justamente del que te hablo, ¿no? Muchísimo, realmente muchísimo. Desafortunadamente estamos en los primeros lugares, si no es que el primer lugar de obesidad infantil, sí. Infantil y tenemos el primero, mellitus. Sí. Pues muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Claudia. Agradezco inmensamente que hayas venido y nos hayas podido compartir un poquito de tu conocimiento y un poquito de tu tiempo, porque sé que eres una persona sumamente ocupada. Gracias. Ahorita va a regresar corriendo al hospital a seguir con sus pacientes, pero ahorita está aquí conmigo y soy afortunada. Muchas gracias, amigo Beto, doctor Beto, dice Karen, no digas Beto, pues para mí es el doctor Beto. Muchas gracias a todos ustedes. Si quieres mandar algún mensaje, algún saludo, adelante. Muchísimas gracias por la invitación, Claudia, un gusto estar aquí. Para las personas que nos escuchan, por favor, lo más importante de esto es cuidar la salud. Es el único regalo que vamos a tener de nosotros, y si nosotros no lo cuidamos, no cuidamos nuestro cuerpo ni salud mental, nadie va a venir por nosotros a cuidarla. Que tengan excelente tarde. Muchas gracias, doctor Beto, y nosotros nos vemos el próximo martes. Quiero anunciarles que vamos a tener una entrevista porque es el Día del Niño y vienen 4 chiquitos a acabarse a los candidatos, ahorita que estamos con el tema de política, porque tienen sus propios criterios, sus propios pensamientos, y bueno, ya en la semana les estaré ahí subiendo, que vienen estos 4 niños a acabarse a la gente que quiere ser gobernante en este país. Y bueno, pues muchas gracias a todos, nos vemos la próxima semana, besitos, bye.
fue el programa Yo Sí Te Creo. Escúchanos en la siguiente emisión, todos los martes a las 5. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.